Hola, hola, muy buenos días a todos. Espero que la gracia del Señor, las bendiciones del Señor estén con todos ustedes. Muy buenos días, mi nombre es Fernando Hernández, soy parte de los ancianos de la iglesia MCI, Misión Cristiana Incluyente, una iglesia de EMI, y para mí es un gusto y es una bendición el poder estar hoy con ustedes para poder traer el devocional del día de hoy. Bueno, la lo que vamos a platicar el día de hoy es algo bastante edificante y algo que tenemos que estar recordando constantemente. El día de hoy el Señor nos invita a recordar qué es la misericordia y qué es la gracia. Así que el título de este devocional es eso, misericordia y gracia. Vamos a ir a un texto de la palabra del Señor que se encuentra en Mateo 11, 28 al 29 y nos vamos a extender, Mateo 28, Mateo 11 del 28 al, eh, al 30, perdón. Dice así la palabra del Señor. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended. Es nuestro, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice el versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Queremos que este día nos enfoquemos en lo que el Señor nos está dando como resultado de una enseñanza que Él ya tenía. Tocaremos el punto de lo que es el yugo y tocaremos los puntos de lo que es la mansedumbre y la humildad. Y saber qué es cargar ese yugo que el Señor nos ofrece cuando nosotros estamos cargados de nuestras propias cosas. Antes que nada, quisiera recordar dos puntos que son muy importantes. El primero de ellos es que Dios es misericordioso y el segundo es que Dios nos da la gracia. ¿Qué son estas dos cosas? Primero que nada, la misericordia es aquella compasión que el Señor tiene por su creación, es es aquel sentimiento que tiene cuando su creación ha pecado y algo que Él ama le duele. En esa misericordia, en esa compasión, en esa bondad que emana del Señor, entonces Él busca cómo volver a tener ese reencuentro con esa creación para que siga siendo alabado su nombre. La gracia, en cambio, es ese don que nosotros no merecemos. Es eso que no alcanzaríamos a tener por nuestras propias obras. La salvación es la gracia consumada del Señor. ¿Y cómo fue esto? Pues a través de la historia, a través de lo que nos cuenta la palabra del Señor, es que podemos conocer en muchas ocasiones cómo Dios se compadece de su pueblo, cómo Dios eh, busca la forma de que el pueblo regrese a Él a través de esos dones o esa gracia que le va otorgando a lo largo de la historia bíblica. Para la misericordia, la fuente de esta es la bondad. Dios es bueno, Dios es misericordia, Dios es gracia. Son parte de estos atributos o de estos adjetivos que podemos encontrar en el Padre, pero que no es que sea aparte, sino que es parte de lo que Dios es. El único medio para poder obtener una salvación, es decir, para poder entrar al reino del Señor, al reino de los cielos, a ese lugar santísimo con el Señor, es a través de recibir la gracia o el don que Él nos dio, que fue haber entregado a su Hijo Jesucristo en una cruz para morir por nosotros. Cristo entonces representó en esta tierra esa forma hecha acción de la misericordia y de la gracia. Por tanto, Él nos va a invitar a imitar lo que Él era. Cuando leemos en el versículo que veíamos al principio, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, el yugo efectivamente es un madero que antiguamente unía a dos animales, en este caso a dos bueyes, para realizar tareas especiales, es decir, para arar la tierra. Del yugo se ha hablado muchas veces cuando yugos desiguales pues no pueden estar juntos, ¿no? No deberían de, en este caso pues dos animales de diferentes especies no podrían realizar ese trabajo especial el cual eran encomendados.
Cuando hablamos del yugo de Cristo, tenemos que también entender que el Señor está utilizando esta palabra para poder hablar acerca de o referirse a algo que nosotros conoceríamos como la escuela, como algo que se nos enseña. Podríamos intercambiar esta palabra de yugo por eso. Entonces, llevad mi escuela sobre vosotros. Recordemos que Cristo en esta parte de Mateo le está enseñando a sus discípulos cómo deben ejercer ese discipulado, cómo deben de ellos aprender a seguirlo. Y entonces Él nos dice, aprendan de mí, yo soy manso y soy humilde de corazón, es decir, el Señor era servicial. Vamos a definir un poquito qué es mansedumbre y qué es humildad. Las dos son virtudes, es decir, son cuestiones morales y son parte del fruto, la mansedumbre, del fruto del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sale? En esta primera, lo que hacemos es moderar nuestra ira y nuestros efectos desordenados. ¿Sale? Es una forma de evitar todo movimiento desordenado de un resentimiento. Es eso que te va a detener, es el Espíritu Santo que te va a no cometer actos violentos. ¿Sale? Va a ser muchas veces el tope que no te va a permitir que tu ira se desborde. Dice Mateo 5:5, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, los que creemos en Cristo estamos invitados a ser mansos de corazón. ¿Vale? Y esto no implica que no podamos defendernos, que no podamos emitir nuestros pensamientos. Sin embargo, esta mansedumbre va a ser un proceso interno que nos va a enseñar a vivir en paz. ¿Sale? Y esta mansedumbre nos va a evitar problemas, porque hay batallas que no debemos luchar nosotros, hay batallas que son del Señor. Y la humildad de la que nos habla el Señor Jesucristo aquí es conocer primero que nada mis limitaciones y mis debilidades. Y también es saber que es una forma de sumisión que la persona va a tener para restar importancia a sus logros y virtudes propias y reconocer sus defectos y errores para dejar actuar al Señor en nuestras vidas. Entonces, por gracia y por misericordia y por gracia, Dios envió a Cristo a esta tierra. Y entonces, siendo Él nuestro Maestro, hoy se nos invita a aprender de su escuela, de su yugo, que es la mansedumbre y la humildad. Dice primera de Pedro en el capítulo 2, versículo 23, que cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y ese es nuestro Padre Dios. Él es el que juzga y por eso nosotros debemos saber que en algunos momentos no debemos de batallar cosas que no. Aquí yo traigo a memoria recientemente, tenía yo una junta con algunos compañeros de trabajo y en un momento dado la junta se volvió un tanto pues complicada, difícil. Evidentemente hay muchos pensamientos, hay muchas ideas. Cuando me tocó mi turno yo estaba expresando la mía, sin embargo fui interrumpido por otra persona que no le parecía lo que estaba yo diciendo y en ese momento quiso entrar como en una discusión. Y yo recuerdo muy bien que en ese momento una voz en mi corazón, que sé que es el Señor y sé que es el Espíritu Santo, me dijo, no pelees porque esto no es lo importante. O sea, yo estaba a punto de continuar con esa batalla, con esa pelea verbal. Y el Señor me dijo, no pelees, esto no es lo importante. Cuando yo escuché eso, para mí fue ese tope de la mansedumbre de decir, tienes razón, esto no es lo importante, Señor, tú sabes cuál es lo importante. Y entonces detuve la pelea y le dije, ok, si no le parece, si no le gusta, si cree que ya me extendí demasiado en lo que estoy hablando, es todo lo que voy a decir. No, pero es que... Y entonces la persona quería seguir debatiendo y yo le dije, no, es que ya no vamos a discutir más. Si usted dice que es hasta aquí, hasta aquí. Y gracias a Dios, días después, se pudo conocer que era lo importante. Y gracias a Dios, pues en mi trabajo esto se pudo ver. Y ahora entiendo que el Espíritu Santo nos va haciendo que fortalezcamos esa mansedumbre, ese tope en el que tenemos que decir, esto sí, esto no, esto me conviene, esto no me conviene, esto me edifica, esto no me edifica, esto da testimonio y esto no da testimonio. Entonces, así fue como sucedió
Y les puedo contar con esta parte de la mansedumbre. También recordemos que debemos de ser humildes para reconocer cuando nos equivocamos y reconocer que por nuestras propias fuerzas no podemos hacer. Esa batalla que yo les comento, pues en el ámbito laboral, yo tuve que reconocer que yo no podía hacer más y que todo lo tenía que dejar en manos del que hace justicia, y ese es Dios. Y por tanto yo dejé esa justicia en las manos del Señor, y eso fue lo que recibí después. El Señor es justo y con sus hijos lo es más, y con los que le obedecen con humildad también lo es. Entonces yo te invito a que el día de hoy pienses en estas 4 cosas: en la misericordia y en la gracia que Dios Padre nos da y que nos entregó a través de su Hijo Jesucristo, y en la enseñanza que nos da al seguir estos preceptos de la misericordia y la gracia, y enseñarnos qué es la mansedumbre y qué es la humildad para poder servir en el reino de Dios y para poder ser testimonio a otras personas. Recuerda que Dios es rico en misericordia siempre. Dice la palabra del Señor en Santiago 4:6, pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuántas veces no hemos sido soberbios y hemos dicho, pues ahora porque mis chicharrones truenan, se va a hacer como yo digo? ¿No? Y entonces, ¿cuántas veces nuestro propio ego lastimado ha hecho que hagamos cosas que no son de edificación ni de bendición? Pero cuando entendemos que eso que está pasando rebasa nuestras habilidades y con humildad decidimos ser mansos, entonces Dios toma eso y nos va a recompensar. Entonces siempre piensa en esto: el Señor, Dios Padre, es rico en misericordia y Él da gracia a los humildes. Ahora también, aquella persona que no es humilde y que no reconoce sus errores o sus pecados, entonces dice la palabra en Proverbios 28:13, que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. Para alcanzar la misericordia necesitamos ser humildes. Y humildes es reconocer que no somos aptos para todo, que no tenemos las fuerzas para rebasar algunas cosas, y que es el Señor el que nos va a dar esas fuerzas y el que nos va a llevar siempre de más a más. Recordemos, como lo decíamos en una prédica anterior, el Señor te va a llevar a nuevos comienzos, es decir, siempre te va a llevar a una transformación y a una evolución constante. No vas de menos a más de más a menos, con el Señor. Con Dios vas de más a más y a más y a más. Entonces, ponte a reflexionar hoy en tu vida qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, por qué hay cosas que no puedes cambiar. Y entonces ahí es donde debes de entregarlas. Dice el versículo que también veíamos al principio, que el Señor nos invita a descansar en Él. Dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando habla de descansar, esta palabra del Señor nos habla de un rejuvenecimiento, es decir, nos va a transformar constantemente. Seguir la escuela del Señor no es nada fácil, seguir con sus preceptos, seguir con los designios que Él a veces nos manda, no es fácil, no porque no lo sea, sino no es fácil porque nosotros no queremos hacerlo, ¿sale? El Señor en esta palabra nos dice: mi yugo es fácil, ser mansos, saber cuáles son mis limitaciones y con humildad reconocerlas, y entonces la carga que el Señor nos va a poner es muy ligera, ¿sale? Más ligera que el pecado, más ligera que los remordimientos, más ligera que la culpa, más ligera que el miedo, ¿sale? Cuando tú estás en el gozo del Señor, todo esto desaparece, y entonces puedes tener este yugo, esta escuela, este madero, si lo quieres ver, pero en Cristo, y ese yugo va a ser cómodo, va a ser de bendición, va a ser de edificación, va a ser de crecimiento, y eso te va a fortalecer más que todas aquellas cosas que cargabas. Entonces, si hoy en tu vida estás cargando algo que no te está haciendo de edificación, suéltalo, entrégaselo al Señor, y Él te va a cambiar ese yugo por uno yugo que sí puedes cargar, que es ligero, que es cómodo, y que vas a seguir creciendo y madurando espiritualmente.
Te invito entonces a que recuerdes estas 4 cosas el día de hoy. Te invito a que sigas atento a la voz del Espíritu Santo. Muchas veces hemos escuchado que ¿cómo reconozco a la voz del Espíritu Santo? Bueno, primero hay que alimentarse de la palabra constantemente, los devocionales, la oración, tu ayuno, que va a ser algo que te va a ayudar a formar este ambiente espiritual para poder escuchar esa voz. Cuando tú empiezas a conocer a una persona como lo es Dios, empiezas a reconocer su voz inmediatamente. Y entonces a veces va a llegar en una palabra, a veces va a llegar en un versículo, en una profecía por parte de un hermano en la iglesia. Entonces hay que reunirnos, hay que estar atento en el momento en el que yo pueda ir a la iglesia. Esto te va a llevar a crecer espiritualmente, a conocer más de la misericordia y de la gracia y a efectuar la mansedumbre y llevarla en acción, la mansedumbre y la humildad. Nosotros entonces siempre debemos de ser así, humildes. Te invito, hermano, entonces a que hoy oremos para poder seguir aprendiendo y llevar esta palabra a nuestro corazón. Te invito a que empecemos ahora. Señor, permítenos reconocer cada día tu misericordia y gracia. No permitas que la olvidemos cuando estemos en momentos difíciles o cuando estemos peleados con algún hermano. Permítenos ser mansos cuando alguien nos ofenda y muy humildes para reconocer nuestros errores o nuestra falta de fortaleza. Como Jesús y como tú, enséñanos cada día que el perdón es algo que nace en el corazón y nosotros debemos imitarlo y darlo a los demás. Y nosotros mismos, a los demás, perdón, ese perdón a los demás y a nosotros mismos, y siempre que el Espíritu Santo redarguya sobre nosotros para saber en qué nos hemos equivocado. Padre, toma nuestras vidas como siempre lo has hecho. Llévanos, Señor, a aprender más. Llévanos siempre a ser rejuvenecidos, a descansar en tu presencia y a que este yugo que es Cristo siempre sea nuestra mayor fortaleza. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, yo les doy las gracias por haber estado conectados este día. Yo les pido que sigan alimentándose de su palabra. Les mando muchas bendiciones. Esperamos vernos pronto. Cuídense mucho. Atiéndanse quienes necesiten atenderse. Estemos atentos a las recomendaciones sanitarias. Y sobre todo, siempre confiemos que el Señor en todo tiene un propósito. Les mando muchas bendiciones. Los extraño mucho y les mando muchos abrazos.